bienvenidos al lugar donde los nerds se reúnen a hablar de sus temas favoritos y no tan favoritos, extraños y extraordinarios, a explorar mundos alternos, multiversos y galaxias muy lejanas. Todo de la mano de dos frikis que creen saberlo todo, pero no saben nada. Quédense, les prometo que les va a encantar. Bienvenidos amigos, amigas a este podcast. Yo soy Ramón Burgos. Yo soy Fernando Gómez. Y pues ya entrados en épocas decembrinas, la verdad es de que tú y yo traemos el ánimo Grinch este año a todo lo que da. Entonces yo creo que... Bueno, yo siempre traigo el ánimo Grinch. Entonces yo creo que lo más chido es de traer este ánimo Grinch es que podemos ponernos odiosos sin que suene muy culero. Pues no odiosos, yo voy a defender a capa y espada. O sea, yo también, pues, pero estamos de acuerdo que las películas de las que vamos a hablar el día de hoy, son películas, por lo menos las que yo traje, son películas que a mí, en mi parecer, desde la primera vez que los vi, me encantaron muchísimo, y me encantaron desde un punto de vista de sentarme como espectador a verlas, hasta un punto de vista de analizarlas y entender un poco más el background de cada una. Pero la verdad es de que no me parece que sean películas que se merecieran eso. Vamos a hablar el día de hoy de películas que fracasaron en la taquilla. Es correcto. Sí, vamos a hablar de películas que no necesariamente son malas. Pero a ver, o sea, el odio no va a ser hacia las películas, el odio va a ser hacia la gente que las hizo malas, o que las hizo que no recaudaron lo necesario. Pues sí, vamos a hablar de películas, como ya lo dijo Ramón, que pues no fueron un éxito en taquilla, o al revés, que llegaron a ser un fracaso en taquilla, que no recaudaron lo necesario, que dejaron de ser rentables, que incluso hay algunas que tuvieron pérdidas pues muy grandes. Entonces, que no necesariamente convierten esto a la película como mala. De hecho, las que traemos, al menos una no quizá, pero de las que traemos son buenas películas, son películas que en lo personal nos gustan, que en general gustan, que incluso forman parte de la cultura pop o parte de la cultura cinematográfica. Entonces, pues nada, vamos a hablar de todas estas películas que por alguna extraña razón fueron un fracaso en taquilla. O sea, ojo, por eso decimos en taquilla, no, que no le haya gustado a la gente. Porque por lo menos las tres que traigo yo, me atrevería a decir que incluso hasta en estas fechas ya se convirtieron en esa parte de clásicos y de las amadas por el público. A lo mejor poco a poco, a lo mejor después de su tipo, pero sí son. Yo traigo dos muy de nicho, ¿no? Que se podrían llamar como tipo, o podrían ya estar rayando ahí el ser películas de culto. Entonces, pues sí, vamos a hablar de y a ver, todo esto viene desarrollado a partir de la polémica que se está dando con Black Adam, que creo que es una de las películas. Sí, es una de las películas que traigo. ¿Qué pasa con Black Adam? Se estrenó en octubre, si no mal recuerdo, el 20 de octubre de este año, del 2022. ¿Qué pasa con Black Adam? Era una de las películas más esperadas de superhéroes, al menos del año, de los últimos años. Se le dio publicidad hasta por debajo de las piedras. Obviamente tuvo que ver mucho La Roca. La Roca sabemos que tiene su propia casa productora, que le gusta hacer películas, le gusta actuar. Entonces, él fue el que impulsó este movimiento hacia Black Adam, hacia el universo de Shazam. Él fue de los partidarios y no, mira, hay que hacer esto. Porque también él quería enfrentarse en algún momento al Superman de Henry Cavill. Entonces, él propició todo para que se diera Black Adam. No fue que la mente brillante de un director o de un productor o incluso de DC dijera, vamos a hacer Black Adam. La Roca tuvo mucho que ver. Entonces, que de hecho se da el estreno de Black Adam junto a otra polémica, que fue el hecho de que DC Studios haya nombrado a James Gunn y a este otro cabrón que Kevin Feige, creo. Los hubiera nombrado como directores creativos de DC Studios. Entonces entras una polémica sobre otra polémica sobre otra polémica, y aparte también venías arrastrando la cancelación de Batwoman, venías arrastrando la cancelación de la Robert, venías arrastrando lo de Flash también con Ezra Miller. Entonces pues el escenario se veía difícil, pero le metieron mucha publicidad. La Roca estaba muy ilusionado. De repente metía pistas ahí en su Instagram, en el Instagram de la página de Black Adam, en el Instagram de la página de DC. Aquí para la gente de... yo creo que es un poco más internacional, pero para la gente que gusta de ver videos en YouTube,
pues evidentemente se llegó a topar con el video de el escorpión dorado con La Roca. Digo, es una combinación bastante rara que nunca habíamos pensado en nuestra vida verla, pero pues, se dio, ¿no? Y se dio simple y sencillamente y única y exclusiva. Y también con Jordi, güey. O sea, no mames, La Roca fue con Jordi, güey. Y se dieron única y exclusivamente por la razón de que eran actos de publicidad. Sí. De hecho, la premisa pues de la película es unos arqueólogos liberan de su tumba a Black Adam, quien llevaba 500 años preso tras haber recibido los poderes de los dioses. De nuevo entre los humanos, Black Adam se dispone a imponer su justicia muy diferente a la del mundo en el que despertó, obviamente la de sus tiempos. Como ya lo dije, era una de las películas más esperadas de DC por el tema que ya se venía arrastrando el Shazam, el universo de Shazam, que ya viene Shazam 2, el tener a un villano real, poderoso, pues daba las posibilidades abiertas a muchas cosas. Mucha gente de los que somos fans de los cómics, sí lo esperábamos. También yo tenía personalmente ese miedo porque sabemos que DC pues no es muy bueno haciendo películas live action. Animadas, el rey, pero live action pues se le complica un poquito, pero aún así todas habían cumplido con esta parte de recaudar y lo necesario pues, para que se considerara pues rentable, ¿no? Un éxito. Aquí con esta película se esperaba que la película recaudara alrededor de $600 millones, es lo que se esperaba. Hasta hace una semana solamente había recaudado 385 millones, 400 millones, redondeado, de dólares. Entonces, iban 200 millones abajo. Todavía faltaba estrenar la película en Japón. De ahí se esperaba que tuvieran un poquito más de impulso. Pero desgraciadamente este pasado 16 de diciembre se estrenó en la plataforma HBO. Obviamente eso va a mermar un chingo a mí me las llamó un chingo ganancias. de atención eso, déjame te digo. O sea, no, el hecho sabes que estoy viendo otra vez Big Bang Theory, el hecho de haberme metido, de meterme a la plataforma de HBO y inmediatamente ver el estreno, digo, no, sí, no mames, no lleva ni un mes que la estrenaron. Entonces eso también permea un poco el trabajo de publicidad, el trabajo de lanzamiento. Según la página oficial de Variety, la película generará pérdidas de entre 50 y 100 millones de dólares. O sea, no es cualquier cosita. O sea, está en riesgo de perder hasta 100 millones de dólares. Es una pérdida millonaria para DC. O sea, no estamos hablando de 2, 3 milloncitos, alrededor de entre 50 y 100 millones de dólares. Entonces, prácticamente el presupuesto de la película. Entonces, obviamente, pues es considerable un total y rotundo fracaso. Lamentablemente se vio empapado también de polémicas, quizá eso no ayudó. Despuésito de esto, pues también se viene lo de La Roca, que DC ya no contempla, se había dicho que sí, y luego al final ya salió a la luz que pues Henry Cavill ya no va a aparecer como Superman. Esto le molestó mucho a La Roca. Obviamente, lo repito, la película la hizo con esta ilusión de compartir el universo con el Superman de Henry Cavill, de poder crear otro universo diferente, darle impulso al universo de Shazam. Pues obviamente se había frustrado, ¿no? Entonces se corren los rumores de que dejó de seguir la página de Instagram de Black Adam, de la página de DC. No sé si sea real, la verdad es que yo no me metí a checarlo si fuera real o solamente son rumores, pero o sea, todo eso se vino como una bola de nieve y propició pues al fracaso en taquilla de una película que de ser de las más esperadas pasó a ser el fracaso del año para DC. Sí, la verdad es que sí, o sea, te digo, fue una campaña publicitaria, yo creo que nunca la había visto para ninguna película, ni siquiera para las de Marvel, digo, Infinity Endgame, que fue como que la película de Marvel por los últimos 10 años, yo no recuerdo que tuviera tanta publicidad, o sea, prácticamente todo el mundo sabíamos cuándo se estrenaba, y ya, nadie nos tuvo que... Sí, pero pues es que era publicidad a voces, era gente que ya lo venía haciendo Marvel. Entonces, pues los fans lo esperábamos, pero... Black Adam te lo metieron hasta por debajo de la nariz, sí. Estaba en todos lados, te digo, aquí estuvo con Jordi, estuvo con el Escorpión Dorado, estuvo en un chingo de lugares, no te hago ni siquiera el comentario de toda la publicidad en YouTube, de toda la publicidad en plataformas de redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, no se diga. Entonces son cosas que tú dices, bueno... Siento que a lo mejor sí eso le jugó en su contra. Tanta publicidad que se le hizo te generó muchísimas expectativas. Y creo que eso es algo que sabe hacer bien Marvel. O sea, no te genera muchas expectativas, así que... Sí, te deja el misterio. Cuando vas y ves la película y dices, pues la verdad es de que pues no
es por ejemplo como lo que pasó con Thor Love and Thunder, o sea, muchos ya teníamos el fracaso que fue Thor, el mundo oscuro, ya habíamos visto Ragnarok que como que quería despuntar, pero no lo lograba. Entonces ya teníamos toda esa información. Ok. Ya teníamos toda esa información de Thor. Y bueno, por lo menos cuando yo me puse a ver Thor Love and Thunder, me la puse a verla desde el lado de decir, bueno, es que esto no es una película de superhéroes de Marvel, va a ser una película de Thor, como lo ha hecho Taika Waititi. Y yo creo que a lo mejor tuve la suerte de ir con bajas expectativas. Ajá, tuve la suerte de ir con bajas expectativas y de ya haber visto ciertos memes, ciertos entendimientos y decir, bueno, no va a ser una película que me deje sorprendido como lo hizo Endgame, sino que va a ser otra película de Thor, va a ser otra película de Taika Waititi, y pues la neta es de que si la ves con esos ojos, estuvo buena. Sí, la verdad es que... Pero el problema aquí es que llegas con la película de La Roca, te la metieron por todos lados, no sabías qué esperar. Cuando llegaste y la empezaste a ver, digo, yo no la he visto, creo que tú tampoco. Entonces, yo cuando estas cosas, pues a lo mejor sí te decepciona un poco, ¿no? Sí. Y yo creo que evidentemente la voz se empezó a correr lo más rápido posible. Pues a lo mejor sí te decepciona un poco, ¿no? Sí. Y yo creo que evidentemente la voz se empezó a correr lo más rápido posible y la gente se empezó a decir que... Y es que, a ver, ¿hasta qué punto es fracaso de DC o es fracaso de La Roca? Porque lo hemos visto en la infinidad de películas que saca La Roca, que es de su propia casa productora, que a fin de cuentas no son las películas de Hollywood grandísimas con alta producción, pero todas recaudan lo suficiente, todas recaudan bien, o sea, todas hasta cierto punto pues ha tenido éxito, si no seguirá produciéndose sus propias películas, güey, porque él se produce sus propias películas. Dice, soy actor, yo tengo ideas, quiero hacer películas, pues yo mismo me las produzco. Ajá, ese sería el otro tema. Bueno, ¿qué tanto le podemos exigir a La Roca? Pues sabemos que no es el actor del ciclo, pues, o sea, hay cosas que también tenemos que decir nosotros, ¿sabes qué? Pues, de repente sí como que no, pues, no le vas a exigir a este cabrón que actúe igual de bien que un Tom Hanks o que actúe igual de bien que un... Que no lo hace mal, que no lo hace mal. Ay. O sea, es un luchador, güey. O sea, era luchador, ponte a pensar en eso, güey. Y la verdad es que sus películas a lo mejor no están plagadas de la calidad de actuación para ganarse un Oscar, para estar en los Oscars, pero son entretenidas, güey, o sea, ¿sabes? Es que es eso, güey. Yo siento que el problema es de que ya está engasillado en ese papel del actor de comedias, güey, del actor de acción, pero igual con comedia. Jumanji no se diga, Rampage no se diga, ¿cómo se llama? Tiene películas más serias, del Rascacielos, son más de acción. Es lo pues, mismo, es La Roca haciendo La Roca, güey. Sí. Pero digo, por eso te digo, no, o sea, hasta qué punto fue fracaso o culpable. Uno que otro nos venimos a buscar culpables, pero digo, eso fue lo que nos abrió al tema del podcast de hoy. Que pues ahí está el ejemplo de cómo pueden llegar a ser una buena idea, incluso llegar a ser un fracaso. No la he visto como para decir si está buena o no está buena. Las otras dos que traigo sí las he visto, me gustan mucho, entonces... Al final de cuentas, esa es una de las cosas que necesitamos decirlo, pues... como lo digo, si ya vas con la idea de que la película no es buena, pues a lo mejor termina gustándote. Pero si vas con la idea de que la película es lo que va a salvar a DC de hacer fracaso tras fracaso en las películas, no iba a pasar. Pues así te la vendieron, güey. Así es como te vendían la historia de que va a ser la película que va a salvar a DC. Pero pues cada quien se creyó lo que quiso. Obviamente yo no lo creí, güey. Güey, se dijo que gracias a esta película se iban a empezar a hacer cosas, güey. No la creí, güey. Que por esta película iba a regresar Henry Cavill, por esta película iban a pasar a producir, sí, pero mira, ahí está. Justice League. Ahí está el pequeño fracaso. Entonces, ahí tienes esta situación en la que hasta los mismos productores te dicen, no, sí, va a ser la película de DC. Pues repetimos. No la hemos visto, pero pues leyendo reseñas y leyendo los comentarios de la polémica que se está haciendo últimamente, pues nos podemos hacer una idea muy sencilla y muy franca y nosotros, de cómo es la película. Y ahí están los números. Los números son fríos siempre. Que bueno, vamos a hablarlo sinceramente. Los números a veces se equivocan. No, pero digo, aquí ya está un claro ejemplo de todo lo que hablamos, más aparte de los números. Sí, o sea, como por ejemplo, o sea,
lo que yo digo es de que los números a veces se equivocan, es de que pues, lo que decían en un principio, yo todas las películas que traigo el día de hoy son películas que fracasaron en taquilla, los números son claros, no ni siquiera subieron el presupuesto, sino que tuvieron una pérdida. Entonces, pero son películas que se consideran de nichos, de culto, de ya culto, llegan a que, ser... ya- que mucha gente las aprecia y que mucha gente tiene un corazón, en su corazón un lugar muy especial para ellos, ¿no? ¿Cuál es la primera película que nos traes? La primera Ejemplo. que yo quiero hablar en este episodio es una de las películas que más me gustaron cuando estaba pequeño, y la verdad es de que fue esta y junto con la de Titán AE, que yo creo que fueron prácticamente de los primeros CDs que tuve en mi posesión. Estoy hablando de Planeta del Tesoro. Es junto con Titán AE, yo creo que fueron los primeros discos que tuve de la banda sonora. ¿El Planeta del Tesoro fue despuesito de Atlantis? No me acuerdo. Fue antes, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero pues sí, es una película que produjo Disney. Salió en el año 2002 con un presupuesto de $140 millones y recaudó 109,600,000 dólares. Entonces tuvo una pérdida ahí 31 millones. bastante considerable, pero a ver, seamos francos, la historia es muy diferente a lo que nos venía proponiendo Disney hasta su momento. Sí, era una aventura como más para adolescentes, ¿no? Como una Sí, película más para como que ya no quiso hacerse de su imperio para niños y quiso como que moverse. Era el tiempo en el que empezaba a comprar cosas a billetazos, y una de esas cosas que compró pues fue Fox Kids, ¿no? Lo convirtió en Jetix y luego lo convirtió en Disney XD y empezó a sacar sus historias para adolescentes y Ya sus historias para desapareció todo el Disney desmadre, XD. ¿no? Entonces empezó este Disney que quería dejar de ser encasillado en el canal para niños, ¿no? Entonces se arriesgó, la verdad es de que pues, igual en su momento no le funcionó muy bien la idea, no la planteó bien o estaba o en un momento que no debía. Yo creo que estaba adelantado a sus tiempos, güey, porque es un película, no. Sí, la verdad sí, es que sí. Es de las favoritas de todos los que ya chavorrucos de ahorita que somos. La verdad es que cuando la vimos en su tiempo, güey, no manches, es un peliculón, güey. A mí me sigue gustando, la puedo seguir, o sea, la puedo volver a ver y es una película que nos va a gustar. Sí, a ver, para la gente que no la haya visto, pues la verdad es que se la recomiendo muchísimo. Es una banda sonora increíble. Es una de las canciones que yo creo que mucha gente la ha visto y la reconoce por un TikTok en el que es ese que llegan con Alex Ubago y le dicen, oye, es una canción tranquila, güey, estás remembrando cosas dolorosas, no te pases de lanza, es una canción tranquila. Y el vato echa toda la carne al asador y se sacó un rolón bien cabrón. Igual en la versión en inglés también es una canción muy, muy importante y te llama mucho la atención. Pero también la parte de la animación es muy buena, tiene muy buenas escenas. La trama es muy interesante, pues habla prácticamente de este chico que creció durante toda su vida sin un padre, sin una figura paterna, en un planeta extraño, que vivía solamente con su mamá. Su mamá se hacía cargo de como que este hostal futurístico del espacio y había gente que iba a quedarse ahí. Uno de ellos es un profesor medio raro, que era como una cruza entre humano y perro, una cosa así, que no es Goofy, by the way. Pero este señor empieza a encontrar, le empieza a explicar del espacio, le empieza a explicar un chingo de cosas, se da cuenta que hay más afuera de ese planeta, hay más afuera de ese hostal, y de repente un día se encuentra con un pirata, que en su momento no sabía que era pirata, pero le enseña un mapa del tesoro, que es como una bolita, una esfera, y muere. Entonces tiempo después, ya al rato llegan otros piratas buscando ese mapa del tesoro. Pues este chico sabe que algo hay ahí malo y trata de protegerlo, ¿no? Entonces se embarca junto con ellos y descifra el mapa del tesoro, y entonces se lleva generan ¿cómo se les llama? Una expedición para buscar el planeta del tesoro, que es lo que le da el nombre a la película. Entonces, está chido el tema porque era una película de piratas, pero en el espacio. Y obviamente estamos plagados de ciencia ficción, pero pues Disney no se había aventurado a hacer este tipo de cosas. Entonces, a mi parecer, pues, estuvo muy buena la idea. Como lo dijimos hace rato, a lo mejor fue adelantado a su época, a lo mejor no estaba en buen momento, a lo mejor se enfocaron en un
en un nicho más adulto y quizás a lo mejor eso no funcionó porque pues Disney era para niños. Sí, que a ver, hay que dejarlo en claro. A fin de cuentas, no es que sea una mala película, no es que sea una mala trama. De hecho, sigue manteniendo como que ese toque cheesy que caracteriza a Disney, con el simple hecho de que este pirata que se unió a la expedición con tal de encontrar el mapa del tesoro, pues se encariña con el protagonista, que la verdad ahorita se me fue ¿cómo se llamaba? No. Jimbo, ¿no? Jim. Sí, Jim. Entonces, se encariña con él y trata de protegerlo de los demás, porque prácticamente todos en la expedición eran parte de su tripulación pirata. Entonces trata de protegerlo, trata de enseñarle las cosas, se da cuenta que no tiene una figura paterna y nunca ha tenido una figura paterna, entonces como que adopta ese rol de figura paterna y digo, a mí en lo personal me pega, pero creo que logra hacer esa parte en la que tú dices, güey, es una historia con la que me puedo relacionar bien cabrón. Sí, claro, con los personajes, es parte de una buena película que te crea este apego con los personajes. Y la trama es buena, la ambientación musical es muy buena, la banda sonora es buenísima, entonces creo que tiene todos los ingredientes para romperla, para hacerla, pero sabe, a la gente no, ahí sí es cosa que desconocemos, no sabemos por qué a la gente no le llegó a gustar. Era la época en la que estaba cambiando ya, ya eran DVDs, ya no sé, la época era un poquito más nueva, quizá a lo mejor eso también, no sé, permeó un poquito, que no creo, porque siempre se lanzaban tiempo después, igual. Sí. Pero todavía puedes ir a Blockbuster a rentar tu película y todo, entonces a lo mejor, bueno, sabemos que tuvo éxito después de que salió del cine, por lo mismo esto de las casas de renta, que ibas a tu Blockbuster, comprabas la película en línea, lo que fuera, y empezó a tener el éxito que Disney esperó, pero no llegó en su momento este éxito. Sí, y bueno, lo decíamos, o sea, los números no mientan, definitivamente sí fue un fracaso dentro de las taquillas y tanto las ganancias que se podían haber generado junto con la venta y la distribución de los DVDs, pero la verdad es que yo creo, por lo menos dentro de mi círculo social, no conozco a nadie que no haya visto la película, que no tenga cierto cariño o cierto apego hacia la historia, hacia lo que se intentó proponer dentro de la película, dentro de la trama, y incluso hasta que no recuerdan uno de los personajes de la película. Entonces yo creo que sí, evidentemente es una película que generó culto. Me acuerdo de la portada de la película, que está el vato así como colgado en el mástil de la bandera, güey, se ve por como la parte de atrás y él está así, y está el planeta, ¿no? Así. Uh-huh. Entonces, son cosas, es una película que la verdad generó lo que se hizo un culto después de, poco a poco, evidentemente, no es como que yo te diga, sí, ya en el 2003 ya era una película que todo el mundo quería, no. Evidentemente le tomó su tiempo y digo, estamos en el 2022 y todavía se sigue hablando de esa película, ¿no? ¿Cuántas películas han fracasado y se quedan en el olvido simplemente? Uh-huh. Sí. Pues bueno, la siguiente que traigo es de mis favoritas, la verdad es que es un película, también está basada en un cómic como la pasada, nada más que este es un cómic independiente, es un cómic diferente. Estoy hablando de la de Scott Pilgrim y los ex de la chica de sus sueños, así se llamó aquí en Latinoamérica. Esta se estrenó el 27 de junio del 2010, a mis 18 añitos. Aquí tenemos antecedentes no tan buenos, porque el director fue Edgar Wright. Es director, es guionista, es productor, incluso también es actor. Ha participado en varias películas como Baby Driver, El misterio de Soho, Zombies Party. En Ant-Man también ha tenido participación, no como director, pero ahí como guionista. Entonces, la única que más conocen, obviamente es Ant-Man, es Marvel, ¿no? Pero tiene como ahí un historial de fracasos. Sus películas por alguna razón no son tan taquilleras. Baby Soho estuvo buena, güey. Sí, güey, pero no son tan taquilleras, güey. Normalmente sus películas en las que él participa como director sí tienden a no ser tan taquilleras, güey. ¿Por qué? No sé. Porque es un muy buen director. Bueno, esta película de Scott Pilgrim está basada en la serie de novelas gráficas Scott Pilgrim, que las escribió Brian Lee O'Malley. La película pues se trata de Scott Pilgrim, es un joven músico canadiense que conoce a la chica de sus sueños, que se llama Ramona en la película. Ramona Flowers, icónica Ramona Flowers con su pelo pintado, era esta chica como fuera de los cánones, esta chica mala, la que todo el mundo se ha enamorado de esta chica mala. Entonces, lo que en esta época se entendería como una red flag caminante. Algo así. Entonces, pues para conseguir
andar con Ramona o salir con Ramona, tiene que enfrentarse a sus exnovios. Y todos estos, pues obviamente, todos quieren evitarlo. La película en sí está muy buena la trama porque te lleva de la mano con Scott Pilgrim la pelea con todos sus exnovios. Cada exnovio es totalmente diferente, los enfrentamientos son totalmente diferentes. Tienen una banda sonora muy chingona, de hecho, o sea, todo el tiempo es música, porque se trata de eso, el vato es músico. Entonces hay una pelea muy épica en una guerra de bandas que la verdad es que te cambia totalmente la mente de las películas que se venían haciendo en ese tiempo, porque si es una película basada en cómics, pues son superhéroes y ya, ¿no? Lo mismo de siempre. Y aquí no, es un cómic totalmente diferente, fue una película totalmente diferente. La verdad es que salió una obra maestra de la película, todos lo reconocemos. Es una muy buena película, pero pues a fin de cuentas no tuvo el éxito que estaba esperado. Universal Pictures sufrió obviamente pérdidas millonarias con la producción, que recaudó solo la mitad de su presupuesto de $60 millones. No tanto así como la mitad, recaudó 40 y algo millones de dólares. Todos se quedaron cortos, pero la adaptación la verdad es que estuvo muy chingona. Fueron 41.6 millones lo que recaudó. Pero la diferencia aquí o la ventaja igual, por ejemplo, comparada con El Planeta del Tesoro, es que después se volvió muy famosa. Después de que salió de taquilla, igual, la gente la empezó a consumir, se empezó a hacer viral, viral de los tiempos de antes en internet, la gente la compraba por internet, la veía pues pirata, cosa que no es lo mejor, pero pues empezó a tener este revuelo, empezó a tener ahora sí la atención que se merecía, porque es una muy buena película, y a final de cuentas se ha vuelto parte del culto de la gente que nos gusta los cómics, que nos gustan ese tipo de historias independientes. Es un peliculón, yo la verdad es que la recomiendo mucho. También cada que la pasan a la tele o cada que no tengo nada que ver y la veo ahí, la pongo. Son esas películas que te van a hacer pasar un buen rato, que tienen buena historia, que de repente le meten ahí como comedia un poquito, que comedia toda la película. Bueno, que le meten, estoy diciendo de ese tipo, pues, pero que le meten comedia, que tiene acción, tiene golpes, es como si fuera un tipo videojuego la pelea final, entonces... No solo la pelea final, o sea, durante toda la película te están metiendo estas referencias al mundo del cómic, al mundo de los videojuegos, al mundo de la música, te van llevando a través de toda esta referencias visuales, a través de las monedas, los enemigos que se van desapareciendo, las onomatopeyas, los cortes de escena donde van a pelear. Güey, o sea, aparte tienen buen elenco, sale el Capitán América, mamón. Uno de sus exnovios es Capitán América, era un güey que andaba en patineta, o sea, y se pega un tiro con él. Sale Brie Larson, güey, sale el otro Superman, güey. Sí, la verdad es que es un peliculón. También la música fue hecha por varias bandas importantes que ahí fueron involucrándose en el proyecto, que el director y los escritores consiguieron pues contactarlos, les gustó la idea, formaron parte de la banda sonora y tenemos una constante bombardeo de música y música buena, música rock indie. La verdad es que en general también el apartado visual está muy chido, las escenas de pelea de acción, las escenas de drama, todo creo que está muy bien llevado de la mano, tanto el guión como la banda sonora, como todo lo visual, como te decía, el apartado en el que te hacen referencia a videojuegos, a cómics, los cortes de toma, cuando de repente se rompen las cuartas paredes. La verdad es que está muy bien hecha, es un peliculón. No tuvo el éxito que se esperaba. Universal Pictures obviamente es uno de sus fracasos, está ahí en la cuenta como sus fracasos, pero afortunadamente después pues pudo recaudar por lo mismo, los DVDs, las rentas, todo esto. Ahora con las plataformas de streaming tenemos acceso a este tipo de películas que Scott Pilgrim, si no la han visto, véanla, está muy buena y ya forma parte de la cultura pop, ya forma parte de las películas de culto que pues si eres fan de las películas o eres fan de los cómics, la verdad es que te va a gustar y es algo que tienes que ver en su momento. Sí, que yo creo que, a ver, hay que dejarlo claro, estás hablando de una obra que ya está basada en algo que ya existía antes, entonces los cómics de Scott Pilgrim la verdad es de que son muy interesantes, son muy buenos, rompen con esta monotonía que tenemos muy presentes en los cómics de algunos son muy oscuros, son muy ¿cómo decirlo? Muy... no se quieren salir del paradigma que te han marcado cómics como empresas de DC y como Marvel, ¿no? Pero yo creo que en esta parte de ser una producción independiente, yo creo que se tomó estas pues libertades artísticas de tomar un diseño diferente, casi como si estuvieras viendo un videojuego en un cómic. Así es como yo lo describiría, la verdad. Pero
y en su momento llegó a tener mucho auge el cómic de Scott Pilgrim. Es que por eso se esperaba que la película fuera un éxito, porque el cómic en su momento fue un éxito. O sea, la verdad es que era un cómic que la gente le gustaba muchísimo, que tuvo mucho impulso. Creo que ese fue su error, güey, porque es un cómic que sí, gustaba mucho, pero a la gente que lo conocía, güey. Sí, claro. Y aquí también, esto no tiene nada que ver con el tema, pero como dato curioso, desde que salió el primer tomo, el director de la película lo leyó y dijo, yo quiero hacer una película con esto. Empezó a buscar por sus propios medios, empezó a buscar a la casa productora que él pues, tomaría el asunto. En este caso pues no fue cualquiera, fue Universal Pictures, pero Kevin, ¿cómo se llama apellido? ¿Kevin qué? Edgar Wright, pues desde el primer tomo dijo, quiero hacer una película de esto. Fueron saliendo 2 tomos, conforme fueron saliendo fueron también pues llenando la historia. De hecho, lo vimos en un video, el capítulo, la escena final le gustó tanto al escritor del cómic que la incluyó incluso en el cómic. Entonces, esto habla de que ambos iban a la par, de que Edgar como fan hizo un buen producto. Incluso al escritor del cómic le gustó tanto la película también que incluyó esta parte final en su libro. Entonces esto habla de que ambos se entendían bien, de que tenían la idea de que era algo bueno, de que algo bueno podía salir, y pues lamentablemente pues fue un fracaso, ¿no? Pero sigue siendo una de las mejores películas de culto hablando de temas de cómics o videojuegos, y es un peliculón, la neta. Sí, la verdad es de que igual, otra vez, si no la han visto, véanla, es una película muy, muy, muy interesante. Véanla un domingo que no tengan nada que hacer. Sí está como que muy palomera, pues, pero es muy interesante, Sí, la está verdad. muy chida. Y yo creo que forma parte de esas películas que cuando la ves en un principio dices, no mames, está bien chida. Ya cuando te pones a investigar y ves toda la historia que hay detrás, dices, ¿por qué en su momento no, Porque fue un no fracaso. levantó? Entonces, pues, O sea, la verdad es que igual yo también siento que estaba como que muy adelante de su época, porque salió en el tiempo en el que los cómics no eran como que muy, algo muy, ¿cómo decirlo? Muy parte del mainstream, por así decirlo. Y igual con los videojuegos, entonces tienes esta parte en donde está muy, muy, muy específica para un nicho de mercado muy, muy específico. Yo Sí, siento que pero la persona que fue, como decías antes, la persona que fue a ver la película al cine fue porque ya conocía el cómic desde antes. Entonces, sí, pero digo, o sea, no tienen, digo, creo que sí está adelantada a su época. Ahorita te acabas de tomar un tema muy importante, que aparte de que es de nicho, era un tiempos en los que no eran tan mainstream leer cómics, jugar videojuegos. Entonces era un nicho de mercado pues muy cerrado, se podría decir. No cualquier gente, incluso si la gente lo ve y sabe que no está basado en un cómic, le va a gustar, pero no toda la gente tenía acceso, o no decía, ay, vamos a ver Scott Pilgrim, porque no era así. ¿Qué pasa con películas modernas? Por ejemplo, Ready Player One, que es demasiado de nicho, está plagado de cultura pop, de videojuegos, de películas, de canciones, y fue un éxito. O sea, vamos a otra historia basada en cómics, también no tan conocidas. Kick-Ass está basada en los cómics de Kick-Ass, y a fin de cuentas recaudó lo necesario para no ser un fracaso, ¿sabes? Y tampoco es como que sea la gran película. Tampoco es como que digas, uy, fue la gran película. A mí me gustan mucho, pero, o sea, es basada en cómics y aún así tuvo, pues, al menos fue rentable, pues. Entonces, dices, ¿cuál es la fórmula? ¿Quién sabe? sí, y bueno, otra de las películas que sacó Disney en su momento y que la verdad, Ay, ese Disney. te soy sincero, cuando la vi por primera vez no me gustó. La volví a ver después con una pareja y le empecé a agarrar el sentido al hecho de decir, es una historia muy diferente a lo que nos había presentado Disney. Evidentemente igual, otra vez intentando hacer cosas que estaban fuera de su expertise, por así decirlo. Y bueno, estoy hablando de la película de John Carter, Entre dos mundos. que fue estrenada en el 2012 con un presupuesto de 275 millones y recaudó 265 millones. ¿Cuánto fue el presupuesto? 275, ajá. Entonces, la verdad es de que es una película que te digo, a mí, en su momento, cuando la vi por primera vez, no le presté mucha atención,
porque hay partes en donde sí tú dices, hay muchos hoyos en la trama, hay muchas dudas que te deja la película, pero después cuando la vi otra vez, y no solamente fue que la vi, sino que había visto videos, había leído artículos en internet de que al parecer está basado en una historia aparentemente de la vida real. Bueno, para quien no la ha visto, la película trata sobre este individuo que se llama John Carter, que en un principio es como si fuera, pues, lo voy a poner así como un sin vida, a una persona que es fuera de la sociedad, que no pinta para nada. Entonces de repente se encuentra un día con un medallón, lo encuentra en una cueva mientras estaba huyendo de gente que lo estaba persiguiendo, y se teletransporta a un planeta desconocido, que más adelante, mientras lees un poco más del lore, pues te dice que es como que lo que era Marte antes de que dejara de ser antes de que fuera lo que es ahorita, ¿no? El planeta muerto. Así es como te lo marca la historia, ¿no? Entonces ahí en este planeta se convierte como en un superhéroe, tiene estas habilidades simple y sencillamente por la razón de que toda su vida vivió en la Tierra, llega a un planeta extraño con diferentes habilidades, diferentes ambiente, entonces se convierte como que, digámoslo así, como Superman. Sí, como Superman que viene a la Tierra y que tiene su poder del sol, así allá pues es una gravedad totalmente diferente. Entonces se convierte en este superhéroe, empieza a lidiar con los problemas geopolíticos que existen dentro del planeta, y pues para salvar su vida, pues tiene que regresar a la Tierra, ¿no? Entonces, pues regresa a la Tierra, pero regresa con todo este conocimiento y de repente cambia su vida, se empieza a hacer muy, muy rico. Y pues da la casualidad de que una de las cosas que él hace para poder regresar a Marte es pues encerrarse en un mausoleo que aparentemente hace la función de un portal. Pues de un portal hacia el tiempo y el espacio, y pues regresa a Marte otra vez a vivir lo que le restaba de vida, ¿no? Vamos. A ver, yo lo decía en un principio, forma parte como que de esta historia de la vida real, en donde se supone que hay un mausoleo que dicen que es precisamente esto, que es como si fuera un portal o fuera una máquina del tiempo, porque pues, el mausoleo está completamente sellado, nadie tiene la llave, nadie sabe quién está muerto ahí, nadie sabe quién enterrarlo. Es un completo misterio alrededor del mausoleo. Evidentemente ha de haber algo ahí, pero la gente está obviando todo para darle como que este misterio a la historia del mausoleo. Pero pues, si lo tomas en cuenta en esa situación, cambia completamente el sentido de la película. Porque no es así como que te estén diciendo, nos sacamos esta historia del culo, no. O sea, hay como que un background en donde tú dices, sí, hay una parte de la historia que cuenta el por qué. Y la verdad es de que si la ves una vez, a lo mejor no te termina de interesar, pero si la ves una segunda vez, le empiezas a encontrar detalles, le empiezas a encontrar cosas y te empieza a gustar más y más y más conforme más la vas viendo. Y yo creo que es una de las cosas que le falló a los productores, al director, ese hecho de tener una historia pesada, sí. Pesada hasta cierto punto y muy difícil de seguir si estás en otro plano mental, por así decirlo. Es muy difícil de seguir, pero en el momento en el que te tienes que ponerle atención a la película, por eso tú dices, tienes que verla más de una vez. En el momento en el que te empiezas a juntar con toda la historia, pues empiezas a decir, no, ¿sabes qué? Sí tiene cierta razón, tiene algo de razón la película, tiene algo de razón todo lo que quiere hacer, y al final de cuentas termina siendo una película que te va a gustar. Y yo creo que igual que con el Planeta del Tesoro, igual con Scott Pilgrim, se convirtió en una película de nicho, igual no tan de nicho y a lo mejor no tan de culto, pero sí es una película que si tú le dices a 2-3 personas, esas 2-3 personas te van a decir, sí, yo la vi. A lo mejor puede no gustarles, pero pues la vieron, a fin de cuentas. Yo tengo una anécdota muy curiosa con esa película, porque pues es Disney, ¿no? O sea, tú dices, ¿hasta qué alcance tiene Disney? Yo no la vi en el cine, yo la vi después. Mi papá es muy asiduo, si me estaba viendo, mi papá un día de estos los visito, tengo mucho que no los visito. Era muy asiduo a los domingos o los sábados, pues comprar películas y sentarnos a ver una película, no sé, botana, ya cuando tenía edad, pues chelas, no lo que fuera. Pero un día dijo, vamos a ver esta película. Yo dije,
freely, tú, papá, viendo Disney, mi papá ya cincuentón viendo películas de Disney, y le gustó, o sea, no es parte de que dije, está hecha para un público adolescente nada más, o está hecha para un público niño, o está hecha para un público adulto. Creo que está tan bien hecha que está hecha para cualquier público, ¿sabes? Obviamente los niños no la van a entender, y sí, posiblemente no les guste, pero esta parte de las viejas en el tiempo, o sea, mi papá viendo una película de Disney, yo dije, wow, o sea, no es como muy común que se siente mi papá a ver películas de Disney, pero porque la trama está más enfocada en una película de acción, se puede decir, o de sci-fi, que de Disney, como Disney lo tenía acostumbrado, a eso me refiero. Entonces, el ver a mi papá estar con mi papá viendo la película, para mí fue extraño por el tema de Disney, pero a fin de cuentas es una película que le gustó y fue como de, está chida. O sea, tampoco es como que se volvió sus favoritas, pero estoy seguro que si le pregunto la recuerda, porque pues yo recuerdo muy bien ese momento, pero que para mí fue extraño, pues. Entonces, a eso me refiero, o sea, es una película que es apta para todo público, desde a los adolescentes hasta los adultos ya pues, mayores, y que haya gustado, dices, ¿por qué fracasó en su momento? Si, en fin, es una buena película, o sea. Digo, y hay que dejarlo en claro, no es como que fuera un gran fracaso. Sí, y tampoco es como que es la gran película, pero no es así como que todas las demás películas que tiene en su catálogo Disney, de que jalan ganancia, las jalan. En este caso fue prácticamente $10 millones, que te gusta que fueran esos $10 millones de presupuesto. Que lo recuperan con ventas de DVD. Igual lo recuperan con ventas de DVD, quizá, porque estamos hablando de taquilla. Nada más, no estamos hablando de recaudación general, estamos hablando de recaudación de taquilla. Entonces, esos 10 millones sin problemas los recuperó después con las ventas de DVD o las rentas o lo que tú quieras. Entonces, o sea, hablamos que posterior a fue una película pues rentable, ¿no? O sea, en general. Pero así en taquillas pues no tuvo el éxito que esperó. Y no han tenido pérdidas tan grandes como lo hemos visto con las otras dos, tres películas anteriores de las que hemos hablado. O sea, no es como que digas, no te comparan 100 millones, 50 millones, 30 millones con 10, pues, pero... Sí, pero a fin de cuentas, pues es una película que no generó una ganancia para Disney. Pues evidentemente esto ya se cuenta como un fracaso, ¿no? Pero la verdad es de que si quieren ver una película que guste en el sentido de la trama, por la idea que propone y cómo lo propone, pues evidentemente John Carter es una muy buena película. Sí, de repente van a decir, no mames, ¿qué son esas jaladas? Pero pues las jaladas a veces te llegan a dar sorpresas. Es correcto. Pues yo la última película que traigo no la vi en su momento, se estrenó. La verdad es que no me hubiera gustado verla en el cine, porque también es una película que me gusta mucho. Es un tema que a mí me interesa muchísimo. Estoy hablando de la película de Zodiac. Se estrenó el 2 de marzo del 2007. ¿Por qué me gustan tanto? Para empezar, está basada en una historia, está basada en hechos reales, completamente reales, verídicos, investigables, está documentado, o sea... Evidentemente con la parte del toque dramático. Obviamente el toque de drama de Hollywood y el que le meten historias, pero o sea, está basada en algo que ocurrió. Obviamente le meten ahí su jiribilla para que pues guste al público, pero está muy bien hecha. Pues, Zodiac cuenta la historia de la búsqueda de pues el notorio asesino que se llama Zodiac o Zodiaco, quien asesinaba en el área de la bahía de San Francisco y sus alrededores durante finales de la década de 1960 y principios de los 70. Obviamente mató a un chingo de gente, y lo icónico de este asesino es que dejaba cartas, dejaba pistas, se las mandaba directamente a la policía o las publicaba en el periódico, y la verdad es que eso volvió al asesino muy famoso. De hecho, es uno de los casos sin resolver que tiene pues la historia policial de San Francisco y de todos Estados Unidos, que logró salirse con la suya, porque a fin de cuentas nunca lo atraparon, o a lo mejor sí lo atraparon, pero por algunos otros crímenes, y no saben que fue Zodiaco, porque no sabemos si ya se murió, si supieron quién es. La verdad es que es un caso que todavía está abierto. Es un caso abierto, es un caso sin resolver. La película, obviamente, a mi parecer, está muy infravalorada, porque está raspando ahí entre las películas de culto. Si no la han visto, véanla. La verdad es que está ahí rayando, porque incluso a los cinéfilos de corazón, yo no lo puedo decir que lo soy, porque hay muchas películas que no he visto, pero a los que son cinéfilos de corazón, obviamente la han visto, obviamente les ha gustado, si no todos los toques realistas de la película. Pero el director fue David Fincher.
logró recaudar el dinero que se invirtió en presupuesto. O sea, aquí no es como un fracaso como tal. Tampoco se puede decir que fue rentable porque se recuperó la inversión. Pero yo lo considero como fracaso en taquilla porque el elenco que manejaban ya era grande. El elenco para sus tiempos ya hablaba de actores. Estoy hablando, por ejemplo, de Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. O sea, estamos hablando de actores que ya eran pesados en ese tiempo, ya eran conocidos, ya generaban millones. Tú buscabas... Bueno, estamos hablando de Mark Ruffalo después de de 30 por siempre, una cosa así. Mucho más después, o sea, ya había hecho... Estamos hablando de Robert Downey Jr. en su momento en el que apenas estaba saliendo de las drogadicciones. Estamos hablando de Jake Gyllenhaal que pues estaba haciendo sus películas apenas. Así como que tú digas un elencazo, pues sí tiene un elencazo, pero en su momento no era él el elencazo. Ahí te va porque yo lo metí como fracaso, ¿vale? Si lo pones en la mesa, puede sonar, más bien no es un fracaso, porque la película costó 65 millones de dólares y a nivel mundial recaudó 85 millones de dólares. O sea, 30 más 20 más de lo que costó, pero a nivel mundial. También hay que tomar en cuenta, no lo explicamos al principio, que muchos de las productoras, obviamente estamos hablando de las productoras grandes de Estados Unidos, toman en cuenta mucho la recaudación local, la recaudación a nivel de Estados Unidos. De ahí ya después, porque por lo general buscan que si la película costó ciertos millones, dentro del mismo Estados Unidos se recupera esa inversión, se genera un poco más y ya a la expansión mundial, pues obviamente pues ahí vienen como todas las ganancias, ¿no? En el mercado estadounidense solo recaudaron 33 millones de dólares, o sea, la mitad de lo que costó hacerla. Por eso es que se consideró un fracaso, porque fue la mitad del presupuesto lo que se recaudó en Estados Unidos. Para la casa productora se dijo, o no va a funcionar o nos van a salvar fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Y fue el caso. Obviamente, Paramount sí dijo, o sea, algo está mal quizá. Tenemos buenos actores, o sea, porque eran buenos, o sea, son buenos. El hecho de que no fueran tan conocidos como ahora, pero pues ya no eran tampoco los actores nuevos, no eran caras nuevas, eran ya actores ya hechos. Y la verdad es que el hecho de que buscaban o esperaban con esta película formar parte de los Óscares fue un fracaso doble. Una, ni siquiera los mencionaron en los Óscares, y dos, a nivel de Estados Unidos recaudaron la mitad de lo que costó. Entonces, para Paramount sí significó un fracaso desde el hecho de que no era lo que se esperaba. Ya a nivel mundial, pues recaudó lo suficiente, no lo necesario para decir, la rompimos, pero pues cumplieron, hubo un poquito de ganancias. Y ahora, ya a 2022, si te gusta el suspenso, ahora que están de moda los podcasts de asesinos seriales, el suspenso, todo esto, se volvió parte de la cultura de la cultura pop porque tiene todos los elementos. Te daba hechos, no te daba la parte dramática del caso, sino que te daba los hechos y se basaron en la investigación real, se basaron mucho en la investigación real. Una de las cosas que ahorita le está dando su auge o su categoría de película de culto. Pero a ver, seamos honestos, en su tiempo el cine de asesinos seriales se limitaba única y exclusivamente a historias inventadas. Sí, todavía no teníamos como que ese morbo de decir, güey, sí existió. Y si la hacemos basada en algo real para que la gente diga, no manches, fue real. Las de terror, yo creo que a lo mejor ayudó mucho a generar este auge o crear este mercado para que películas como, no sé, a lo mejor El coleccionista de huesos o Saw o todas estas películas que son un poco más gore, son un poco más... La Masacre en Texas. Ayudó mucho al hecho de decirle a la gente, yo sé que eres morbosa y que te gusta andar ahí de cochinote, aquí está esta historia, aquí está la historia del Zodiaco, que es un asesino real, es un asesino que estuvo haciendo su trabajo, haciendo todo este desmadre en la vida real. Entonces la gente como que empezó a darse cuenta de decir, oye, me gusta, pero es que como que no, la verdad no voy a decir que la fui a ver, no voy a decir nada. Entonces como que pierdes esta parte que yo creo que siento que es mucho de lo que ayuda a veces a las películas, el hecho de que si ves la película, te gusta mucho, vas y le dices a tus amigos, vas y le dices a tu familia, oigan, esta película está chida, vayan a verla. Entonces
genera esta parte de la publicidad de boca en boca, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que le jugó en contra a la película. Que a lo mejor era que era mala publicidad. O sea, decir que yo vi una película de asesinos seriales, o que en mi país, o que en mi estado hay un asesino serial, o hubo un asesino serial y en eso estaba basada la película, quizá pudo jugar un poquito en contra. Pero ahorita forma parte completamente de las películas de culto, por esos elementos que está basado en hechos reales, que es un caso que sigue abierto, que nunca encontraron al asesino real. Entonces, eso ahorita da varios elementos. El elenco, obviamente, ahorita quien no conoce a los 3 que mencionamos. Entonces, creo que ahora ya forma todos estos elementos para que sea una película que la gente va y busca, o busca nada más el nombre de Robert Downey Jr. y sale ahí y dicen, cabrón, y le ponen a leer y, a mí me gusta, y se ponen a verla, y ya mucha gente más la ha visto. No sé tú, a mí, sinceramente, se me hace una película muy pesada. A mí se me hace buenísima, güey. Es una película que como yo he hecho el análisis, es una película como yo he hecho el análisis, está dividida en 3 partes. La primera parte es donde te hacen la exposición de todo el desmadre, quiénes son los personajes, cómo se va a desarrollar la historia. La segunda parte es donde te dicen, los está llevando al carajo porque sus vidas se está yendo al diablo porque no pueden encontrar a este asesino. Y la tercera parte es, su vida ya se fue al diablo, no encontraron al asesino y su vida se fue al carajo. Entonces tienes estas 3 partes que si tú las quieres ver por separado no se juntan, pero si la quieres ver en un conjunto, no se juntan tampoco. Sí, no te hilan las historias, no te hilan todo el desmadre. Entonces llega un momento en el que se termina la primera parte, empieza la segunda, y tú te quedas, espérate, güey, ¿qué pasó? Evidentemente te dicen, no, que pasó tanto tiempo, la chingada, pero tú te quedas así como que... Sí, pero también se volvería una película muy larga si quisieras rellenar esos huecos, porque a fin de cuentas no se trataba completamente, no le querían dar el enfoque completamente a las historias de ellos, sino al qué fue con Zodiaco. Que también si te hubieran puesto nada más a hacer la historia de Zodiaco, pues a fin de cuentas también porque pues acaso no está resuelto, no hubiera tenido, tenían que meter a esta parte del drama de que cómo la vida de estos personajes por enrollarse en buscar a ese asesino se fue al carajo. Igual entonces, no sé qué tanto sea la época en la que salió, pero a ver, Mindhunters hizo eso. Mindhunters no nos dio las historias de los asesinos. Mindhunters nos dio la historia de los investigadores, que igual su vida se fue al carajo por estar investigando estos crímenes. Sí, igual pero, su vida se fue al carajo. Volvemos a lo mismo. Fueron épocas diferentes, elementos diferentes. Tal vez no contaban con la expectativa que se crea ahora alrededor de ese tipo de temas. En ese momento se estaban aventurando porque fueron de los primeros en crear historias basadas en hechos reales, entonces, y más de este tipo. Entonces también no sabían la reacción de la gente, no sabían cómo llegar a la gente, no sabían si iba a funcionar o no iba a funcionar. Entonces fue parte de... Yo lo vería como fracaso, porque la verdad es que está muy infravalorada. Yo considero que esta película debería tener, o debió haber tenido más foco. Ahorita ya, afortunadamente, ya lo tiene un poquito más, pero creo que es una película que debería tener más foco del que tiene, porque está ahí. Y si hay podcasts tan exitosos como Leyendas Legendarias que tratan de ese tipo de temas, en su momento las películas aún no llegan a explotar ese tipo de temas. O sea, las series están ahí y son buenas series, pero las películas no han explotado ese porque creo elemento. que funciona bien en podcast y en series y no en películas, güey. Porque, por ejemplo, un podcast a lo mejor puede durarte lo mismo que una película, pero tienes la habilidad de que es una persona contándote la historia a su estilo y dándote datos curiosos, dándote opiniones, dándote a lo mejor datos que te pueden funcionar para cuando sigas avanzando en la historia, ¿no? En series, pues no se diga, tienes una serie de, como por ejemplo Mindhunters, que si no me equivoco son 2 temporadas de como por ahí de 10, 12 capítulos. Entonces tienes por lo menos 10, 12 horas para desarrollar la historia de los personajes, de los temas. A lo mejor que tú digas, bueno, de un solo asesino, pues en 2, 3 capítulos lo ves, en otro asesino otros 2, 3 capítulos, pero lo que es el corazón de la serie y la razón de ser de la serie es explicar el por qué lo hace, presentarte a los personajes que están haciendo, los investigadores, toda la unidad de análisis conductual del FBI. Pero una película no puedes poner a una sola persona a darte la historia. Necesitas tener a varios personajes dándote la historia. Y como necesitas a varios personajes dándote la historia, necesitas mucho tiempo para desarrollar sus personajes. Sí, no puedes meterlo en 2 horas. Y no lo vas a poder hacer en 2 horas. Entonces necesitas meterle todo lo que puedas
el menor tiempo posible, que yo creo que eso es lo que sucedió con esta película. Es una película bastante pesada de seguir, no tanto de entender, porque las cosas ahí están, la historia ahí está, todo te lo puedes leer después de ver la película, pero es una película que te va llevando a su propio ritmo, lento, seguro y conciso, pero es muy difícil. Cállate, es buena seguir. película. No, sí, es una buena película, pero es muy lenta, es muy Sí, pesada. no, lo entiendo, o sea, sí, porque también no es como la típica película de suspenso que de repente te meten los screamers, te meten el Ya sería terror, demasiado. o la acción, o cosas así. Entonces aquí es historia, y es estarte contando una historia, y la verdad es que es pesado porque si a la gente no está acostumbrada a ese tipo de películas, pues iba a decir, ay, qué hueva, o ay, te vas a quedar dormido, cosas así, y más si no es un tema de tu interés. Pero sí, concuerdo, es un poquito pesada. De hecho, yo estoy también en contra de las películas que lo vuelven pesado a propósito y luego, o pasa que la película dura 2 horas, por un ejemplo. Hora y media te contaron la historia y en la última media hora quieren dar resolución y tirar putazos y echar desmadre. También no soy tan fan de eso, entonces sí es pesada, pero creo que mantiene el hilo en el que siempre es así, siempre se están contando una historia, siempre, no es como que se desfase demasiado. Creo que eso es uno de los peligros de hacer historias de eventos reales o de historias, perdón, hacer películas de historias reales o de eventos reales. Que carece de esa acción. Porque no puedes decir, sí, aquí hubo una explosión y aquí hicieron esto y aquí atraparon a Zodiaco, en este caso. No puedes decir al espectador, sí, mira, atraparon a Zodiaco porque no pasó. Entonces, yo siento que también eso es como que le dejó un mal sabor de boca a la gente que fue a ver la película. El hecho de ir a ver la película y decir, bueno, cabrón, ¿y qué pasó? No lo atraparon. Sí, y no podían terminarla tampoco porque se hubieran dicho, no mames, Zodiaco ni lo atraparon. ¿Cómo que en la película lo atraparon? Eso no mamada, ¿no? Entonces terminas como que con ese punto de vista en el que dices, bueno, lo hago, no lo hago, me aviento, no me aviento, pero la verdad es que se agradece cuando hacen una película bien hecha, como lo es el caso de Zodiaco, donde la mayoría de los hechos que dan por hechos son hechos reales. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que la verdad se agradece mucho de esta película. Véanla, la verdad, vean esta y la del coleccionista de huesos, que yo creo que son muy, 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 muy parecidas. Están como que el coleccionista de huesos muy basada sobre la película. Yo creo que si Badía en lugar de podcaster o youtuber fuera guionista o director, güey, hubiera sido una película. Hubiera sido la película. Sí. Así haría las películas Badía, güey. Y bueno, ya la última película, yo creo que pues a varios de aquí les va a traer muchísimos recuerdos. Acabo de leer, güey, no sabía cuáles ibas a traer. Muchísimos recuerdos, y la verdad es de que a mí, por lo menos es una de las películas que sin miedo a decirlo, me ha hecho llorar. Es una muy, muy, muy buena película que la verdad sí entiendo por qué fracasó. La verdad, te soy sincero. Estoy hablando de El Gigante de Hierro, de Warner Brothers. Es una película que se estrenó en 1999. A ver, les voy a contar un poco la historia. Yo no entiendo por qué fracasó. Les voy a contar un poco la historia. Y me van a decir si ya les ha sonado antes. Se trata de un ente, un ser que llegó a la Tierra por accidente, que se encuentra con un niño, que el niño intenta protegerlo, y mientras lo intenta proteger se crea este gran problema en el pueblito donde están. Se crea este problema que llama la atención de las autoridades del gobierno, y van a ese pueblo a investigar lo que está pasando. Cuando por fin dan con la raíz de todos los problemas, con la raíz de todo lo que está sucediendo en el pueblo, capturan a este ente, intentan experimentar con él, y este niño, que durante toda la primera mitad de la película te lo pintan como que este niño que no vale nada, que es muy miedoso, que es un cobarde, que es buleado. En esta última mitad de la película te empiezan a dar como que este valor que encontró gracias a este ser del espacio. Te empieza a decir que desarrolla un plan para sacarlo de las instalaciones del gobierno. Logran sacarlo de las instalaciones del gobierno, pero porque necesitas darle un giro de tuerca al drama, pues resulta que el niño se ve se confronta con una situación de vida o muerte, y este ser da su vida para ayudar al niño, para salvarlo. Hasta aquí terminan las singularidades. No sé a qué te sonó. Ya sé cuál es, ya la leí. Aparte, de todos modos, pues. Pero pues no sé, suena mucho a E.T., suena mucho a... Salió justo después de E.T.
Entonces todo el mundo empezó a decir, no, es que se parece mucho a E.T., es que es la misma historia que E.T., es la misma mamada, es lo mismo. E.T. el extraterrestre, pero no es esa. Es lo mismo. Pero a ver, hay que dejarlo en claro. E.T. se salva y regresa con su familia. El Gigante de Hierro no. El Gigante de Hierro sí va a chingar a su madre y se murió, ya se acabó la película. Y ahí es la parte donde todo el mundo llora, ¿no? Sí, dices, ¿cómo chingados lo mataste, güey? O sea, sí, y creo que te genera ¿quién eres, R.R. Tolkien? Generas una de las frases más representativas de la historia, que es cuando, yo creo que por la razón por la que te hace llorar, que es cuando el gigante de acero está volando para salvar a todos. Gigante de hierro. Eso. El gigante de hierro está volando para salvar a todos. Y y dice, soy Superman. Porque durante todo el tiempo que estuvo con el niño le enseñó que era el Gigante de Hierro, por Superman, por el Hombre de Acero, la chingada, entonces, ¿no? Todo el tiempo como que era su meta, ¿no? El Gigante de Hierro, ser como Superman, salvar a la gente. Entonces, al final, ya cuando logra hacerlo, cuando logra salvar a la gente, dice, soy Superman, y ¡pum! Se acabó el pedo, ¿no? Y tanto es así, cabrón, que se convirtió en una película de culto, que cuando salió el juego de Warner Brothers, del de Multiversus, lo primero que se le ocurrió a Warner Brothers es hacer ese clip. Güey. El Gigante de Hierro conociendo a Superman, güey. Sin querer, yo no sabía de las películas que ibas a hablar, para que lo sepan, no siempre estamos enterados. Él sabía de las que iba a hablar porque pues, le mandé para que no agarrara de las que yo iba a hablar, pero no siempre sabemos de lo que vamos a hablar. O sea, de los temas, bueno, más bien, de las películas o de lo que vamos a hablar, pues. Lo mencioné hace ratito, Ready Player One. Es una película que mete un chingo de elementos de culto, tanto películas, tanto música, tanto videojuegos. Y es un factor importante para la película de Ready Player One, el Gigante de Hierro. O sea, aparece en un principio, te lo están mostrando, y en la pelea épica final contra el jefe final, activan el Gigante de Hierro, se suben al Gigante de Hierro y pelea, o sea, en la batalla contra un Mechagodzilla. O sea, entonces es parte de la cultura pop. El Gigante de Hierro se volvió parte de la cultura pop. Todos los niños de la época lo vimos. Los nuevos niños, no sé si los papás hagan bien su trabajo y se las muestran este tipo de películas, pero deberían porque son películas que te enseñan valores. Te enseñan estos valores de cuidar un amigo, de ser leal, de encontrar tu propio valor en ti, de luchar por las causas correctas. Entonces son películas que están enfocadas para esto, para crearle valores a los niños. Y tan es de culto que la gente ahorita, actualmente igual, los chavorrucos de ahora, la tienen presente en su vida. O sea, si no la has visto más de 10 veces, al menos la has visto una o dos veces. Si no ubicas al Gigante de Hierro, yo creo que hay hubo un problema en tu infancia, definitivamente. Y así lo voy a dejar, me vale madre. Sí, no, si no lo ubicas, definitivamente tuviste un gran problema. Sí, te dicen el Gigante de Hierro y ubicas este pinche madresota de hierro, panzoncillo, así grandote. O sea, lo reconoces, aunque no hayas visto la película muchas veces, con que la hayas visto una vez en tu infancia, sabes quién es el Gigante de Hierro. Y es un peliculón. ¿Traes los datos del presupuesto y de la recaudación? Sí, tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares y tuvo una recaudación de 31.300.000 dólares, dejámoslo redondeado, ¿no? Qué bueno, también es Warner Bros. Pudimos haber hecho un historial de fracasos de Warner Bros. Bueno, si esas vamos también de Disney, de DC, de Marvel, podríamos hacer un episodio para cada uno de ellos, pues, pero al final de cuentas yo siento que mucho del problema que tuvo esta película precisamente esa parte de la similitud de las historias. Y bueno, no había salido en su tiempo, pero tiempo después salió la película de mi amigo el Gigante, una cosa así. Esa es más nueva, güey. Prácticamente el mismo concepto. Sí, pero a ver, vamos viendo. Mi amigo el Gigante es un libro, es un cuento para niños. Y está bonita, está chida esa película. El cuento yo creo que, sin temor a equivocarme, salió antes que E.T. Si tú quieres, a lo mejor E.T. se está basando en ese cuento. Y el Gigante de Hierro también se basa en ese cuento. Puede ser. Pero entonces, estás hablando de que... Pero es que aquí fue el problema ese, que el E.T. el extraterrestre salió antes que el Gigante de Hierro. Y cuando el Gigante de Hierro fue como una versión animada, a lo mejor ese fue el problema, que la gente dijo, es que es un E.T. pero versión animada para... Y más grandote. Y más noble, pues, no es un extraterrestre, pues, ¿no? Pero... Sí, yo no sé hasta qué punto la similitud tuvo que ver, pero pues sí, ahorita que contaste la historia, sí, luego me vino a la cabeza E.T. el extraterrestre, ¿no? Y es como, quizá eso fue parte del fracaso, no lo sé, no lo sabremos, pero
pues sí, no, son películas que tú dices, ahorita que lo estamos viendo, digo, a lo mejor las que yo traje dices, bueno, pero el Planeta del Tesoro, Gigante de Hierro, ahora que lo ves, que ya somos mayores, que formaron parte de nuestra infancia, darte cuenta que fueron un fracaso en su momento, dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué fueron un fracaso? Son unos peliculones. Es como si dijeras, hablando de Disney, que Tarzán fue un fracaso, ¿no? O sea, que en su momento... Dices, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos para que sea un fracaso si son películas muy buenas, son películas que ya se consideran de culto, que pues forman parte de la cultura pop, que dices, o sea, ¿por qué? ¿O en qué momento? ¿O cuáles son los elementos que se tienen que alinear para que sea un fracaso? Sí, definitivamente es una película que marca mucho. Y te deja muchas experiencias, te deja mucho que pensar y que aprender, pero no sé, en su momento no gustó, te digo, no, a lo mejor fue parte de la similitud que te cuento. Que sí tenías, a lo mejor, si lo hablas por la similitud, E.T. es un peliculón también, entonces... O sea, sí, güey, pero cada una tiene sus partes que te llaman mucho la atención. E.T. y el Gigante de Hierro, perdón, los tienes que ver como punto y aparte, no son la misma película. Evidentemente no, pues no. Tienen la misma premisa, evidentemente prácticamente tienen la misma trama, es lo que si tú quieres. Pero vamos, son películas diferentes, sí, por sí solas, cada una. Y yo creo que a lo mejor también ahorita que lo estaba pensando. Hace un chingo que no veo el Gigante de Hierro, pero me estoy acordando de la escena donde llega al parque de diversiones. Que dices, no mames. Y a lo mejor eso es uno de los puntos que hizo que la película fracasara, ¿no? El hecho de terminar con el personaje principal, que llevas fácil una hora enterneciéndote con él, encariñándote y te lo matan a la vez. Lo matan y lo matan de la forma más noble y yo creo que la forma en la que muchos de los héroes deberían de morir, si es que quieres ser ese maldito descorazonado que mata al héroe. Creo que esa es la única manera en la que le puede morir, ¿no? O sea, tratar de salvar a la gente que quería y que se encariñó durante toda la película, ¿no? Pero a lo mejor probablemente también eso es una de las cosas que ayudaron o que hicieron que esta película fracasara, por el simple hecho de decir, güey, no mames, se va a morir al final de la película cuando no lo vais a ver. O sea, vas a estar una hora y media encariñándote con este personaje y al final lo van a matar, güey. No vayas, no lo veas. No lo veas porque vas a sufrir. Y la verdad es de que hemos estado hablando durante todo este episodio, es difícil de ponerle como el punto sobre las IES a por qué estas películas fracasaron en taquillas. No saber. Porque son muchos elementos. Muchas de las que hemos hablado el día de hoy, a lo mejor en un futuro Black Adam se termine convirtiendo en una película de culto, se termine convirtiendo en una película que identifique a La Roca o que identifique a DC, perdón. No lo sabemos. Pero de todas las demás películas que hablamos, la verdad es de que son películas que se quedaron dentro de la cultura pop y las referencias hacia esas películas van a permanecer durante mucho tiempo más. Y la verdad es de que son películas que merecen mucho el hecho de que pues a lo mejor ahorita ya generan un poco más de ganancias, porque evidentemente estos números que les estamos dando es como que durante el tiempo que se estuvieron exhibiendo. En su momento que estuvieron en el cine. Porque pues no se diga Scott Pilgrim que la cantidad de dinero que le está dando al creador. Al creador, al mismo del cómic. No, y estoy seguro que, por ejemplo, si volvieran, ahora que está de moda el volver a poner en pantalla grande películas, estoy seguro que si ponen en el cine ahorita Scott Pilgrim, que si ponen en el cine ahorita El Planeta del Tesoro o El Gigante de Hierro, van a pegar. Y la gente va a ir a verlas y se van a llenar las salas de cine porque son películas que la gente quiere y de repente un dominguito que tienes libre, ir con tus amigos, con tu familia a ver una película, vas a ir porque son películas que ya conoces, porque son películas que sabes que te gustan, que saben que les gusta a la gente, entonces sería una historia totalmente diferente si la proyectan ahorita que en su momento, pero pues vaya, o sea, es parte del experimentar, es parte del ver si va a funcionar o no va a funcionar, no sabes como productor, como creador, si va a funcionar tu contenido o no, lo decimos porque también lo vimos de este lado como creadores de contenido, no sabes si va a pegar, si no va a pegar, pero mientras lo hagas porque te gusta, digo, caso de Scott Pilgrim, que le gustó el cómic, que se entendió muy bien con el escritor, es eso, es hacer las cosas por gusto, con el corazón,
Y si funciona, bueno, y si no, pues no pasa nada. Vienen más proyectos y habrá más cosas que hacer y en algún punto se van a volver parte de la cultura pop sin saberlo. Mira, ahorita ellos en su perra vida hubieran imaginado que sus películas forman parte de la cultura pop y aquí estamos hablando de ellas. Pues creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos muchísimo a todos los que se quedaron hasta esta parte del podcast. Igual agradecerles también toda esta compañía que nos han hecho a lo largo de este primer año de la plataforma. Estamos muy muy felices y muy contentos por el recibimiento que hemos tenido. ¿Último podcast del año? Último podcast del año probablemente, no sé, todo depende de cómo vayan las cosas, pero pues vamos reiterándolo, digo, nunca está de más agradecerles a todos los que se quedan hasta el final de los episodios. No queda de más desagradecerles a todos los que se han sumado a esta plataforma, ya sea por los giveaways, ya sea por el contenido que compartimos, el contenido que platicamos, ya sea porque lo comparten con tus amigos, ya sea porque son nuestros amigos. Igual, y yo creo que es una parte importante también, debemos de decirlo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron como invitados este año. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros amigos que se tomaron un tiempo para venir aquí a hablar con estos dos estúpidos, y muchísimas gracias a todos los que forman parte de la comunidad de Nerdotopia Podcast. Es correcto. Pues no queda nada más que decirles muchísimas gracias. No sabemos si va a ser el último podcast del año, así que si lo es, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices fiestas. Pórtense mal, pero háganlo bien. Pues muchísimas gracias por todo. Esto ha sido el capítulo de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adopten un ñoño. Al final pones un tin, tin, tin. Ay, sí.